Muchas gracias a todos por el tiempo. Ya llevamos este segundo webinar, esta serie de webinar que estamos llevando en este tiempo de pandemia. La idea es poder conocer un poco más y avanzar sobre los temas que estamos dando vuelta de analíticas avanzadas, en el camino de la analítica avanzada. Como lo dice ahora, mi nombre es Felipe Arense, para repetir, soy el gerente de la oficina de Factorité de Perú. Me está acompañando también Patricio Alarcón, que es socio director de la empresa de la Casa Matriz de Chile y de la oficina de Perú y de Colombia. No sé, Pato, si quieres comentar algo. Sí, hola, muy buenas tardes a todos los que están participando. Bueno, estamos muy felices de poder generar esta nueva jornada. Esta es la segunda de 3 sesiones que vamos a hacer de webinar, muy interesante, con invitados de muy buen nivel. ¿Ya? Quería comentarles que hoy están participando personas de distintos países. Hoy estamos con gente que ya están inscritas y se están comenzando a conectar desde Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos. Hay algunas personas que están de Alemania, Cuba, Panamá, El Salvador y México. Ha generado mucho interés estos webinars que el primero fue un gran éxito, y este sin duda va a tener el mismo impacto. Nuestra empresa, quisiera también mencionarles que nuestra empresa también se encuentra prácticamente en toda Latinoamérica. Estamos generando servicios en toda Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, y entre otros países, y eso es bastante importante, y por eso, bueno, a raíz de eso hemos estado generando esta serie de webinars que han ayudado, por decirlo así, a unir los conceptos y a unir las ideas de la gente de diferentes países para potenciar y ayudarnos, sobre todo en estos momentos, a generar nuestro trabajo, a generar nuestros negocios internamente dentro de la organización. Exacto. Eso, como dice Patricio, tenemos experiencias regionales, tenemos gente de toda la región, proyectos realizados en toda la región, y creo que eso nos da un valor mucho más amplio también de conocer un poco más la cultura de aquí de Latinoamérica. Para no avanzar mucho en este tema de presentarnos, que vamos a seguir con los invitados, vamos a hablar un poquito de ello. Nos está acompañando el día de hoy, primero, Guillermo Estrada, un muy buen amigo también de la casa, que conocemos hace bastante tiempo, que tiene más de 45 años de experiencia en tecnología, que no quiero decir el número porque puede parecer que es medio viejito, pero no es así. Conoce el tema de, para decirlo de otra manera, conoce el tema de Analytics de cuando este era en blanco y negro. ¿Ok? Luego de Guillermo Estrada va a estar con nosotros participando y comentando Mario Inés, que es otro buen amigo de la casa, un arquitecto ejecutivo de IBM con más de 25 años en IBM, que actualmente está radicado en Canadá, pero cubano, ¿ok? Y es miembro del laboratorio de analítica avanzada de IBM. Entonces nos va a empezar a comentar un poco más de todo lo que se está llevando a cabo, todas las nuevas tendencias y cómo va el mercado dentro de la analítica avanzada y del Big Data. ¿Okay? Antes de darle el paso a Guillermo, que va a ser la primera persona que va a interactuar ahora, Guille, porfa, si puedes compartir tu pantalla. Darle las gracias también a IBM, ¿okay? Que IBM es uno de nuestros auspiciadores en esta serie de webinar, y a Tech Data de Chile, que también nos ha ayudado para poder organizar todo este evento. Ahora, sin más preámbulo, dejo a Guillermo, disculpen, para que empecemos con la primera charla del camino a la analítica avanzada y las tendencias mundiales. Adelante, por favor, Guille. Gracias, Feli. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, bastante bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Factorité por esta invitación. Creo que es una oportunidad para revisar unos temas que es de interés para mucha gente, muchas empresas y desde muchos puntos de vista. La charla de la semana pasada de David Luna y la otra persona fue excelente en cuanto a tener una visión sobre cuáles son los impactos en la industria. Y hoy quiero, sin más preámbulo, arrancar con una agenda que he preparado, que básicamente vamos a hablar de temas de analítica, temas de computación cognitiva, los usos de la inteligencia artificial y los ejemplos de Watson.
yo creo que uno de los temas más importantes es que empezamos a pensar como muchas personas pensaron diferente en el pasado. Fíjense lo que le pasó a Henry Ford. Henry Ford, esa frase me pareció maravillosa porque va muy de la mano con la de Steve Jobs cuando dijo, la gente no sabe lo que quiere hasta que usted se los muestra. Lo que nos ocurrió cuando apareció el iPod. Y de ahí para adelante todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces, esto nos lleva a que pensemos diferente, a que seamos, y más en estas épocas. ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos nosotros teléfonos maravillosos, pero no nos cabía la fotografía en el teléfono? Eso era una limitante. Ahora tenemos otra limitante que es, no nos caben las fotos en el teléfono. Siempre estamos comprando más y más y más. Yo creo que las grandes compañías de memorias están haciendo un gran negocio porque todo el mundo compra un teléfono siempre con mayor capacidad. Y esto nos lleva a un tema muy importante y es, hay demasiada información, demasiada información. Este gráfico que ustedes ven en la pantalla es un gráfico del año pasado de lo que se hizo en Internet en 60 segundos. Netflix, bueno, Tinder para los que usan Tinder, Instagram, YouTube, etcétera. Pero no es solamente esta información, sino la cantidad de información que hay detrás de todos estos datos para las empresas. Y ahí tenemos que pensar en cómo procesar esa información. Y hay que pensar no solamente en la información, en los datos que tenemos hoy en día, sino salirnos un poco y empezar a ver, carambas, qué otros datos tenemos. Tenemos datos no estructurados, tenemos datos de una potencia grandísima, datos que no hemos descubierto que tenemos y no los utilizamos. Muchos, en alguna ocasión mirábamos, por ejemplo, la cantidad de información que hay en los textos que digitan las personas que están en los call centers. Llamó el señor Estrada y dijo que estaba disgustado. Eso no quedó en ninguna parte. Pero empezar a hacer análisis de ese tipo de información es valiosísimo para las empresas. Y es aquí donde yo les digo, las empresas están sentados en un barril de oro. Muchas de ustedes no se han dado cuenta de la importancia de la información que tienen y que no utilizan. Y es muy importante también empezar a pensar en esta modernización que tenemos ahora. Y muchas empresas empiezan a comprar un software, el otro, y después se ven en problemas integrándola. Esto tiene que tener, por eso pongo yo aquí, hay que tener mucho cuidado con el milagro de la modernización, porque cuando empezamos a comprar cosas disímiles, vamos a llegar a un caso como este, ¿sí? Que no sabemos cómo pegarlo después, no sabemos cómo se integra la información, tenemos información duplicada, que no nos va a funcionar y nosotros lo que queremos es que nos funcione nuestros sistemas como nos funciona un carro como el que está en la pantalla. Entonces, para esto es importantísimo balancear las necesidades de tecnología y las del negocio. Tecnología se ha vuelto un habilitador de todas las necesidades del negocio, pero es tan importante tener conciencia de que en las estrategias de las compañías las necesidades del negocio tienen que estar involucradas dentro de toda la estrategia de tecnología. Y por eso vemos que la promesa del autoservicio no ha sido cumplida en su totalidad. Hay un tema muy importante que Mario lo va a tratar más adelante también, y es el tema del gobierno de la información. La información tiene que estar gobernada, y gobernada para que el acceso de los datos sea un tema abierto con los controles necesarios. O sea, que todo el mundo pueda tener información y no que se tenga que esperar a que la información sea generada por un departamento y dentro de no sé cuánto tiempo. No, tener información al momento como debe ser. Esta empresa New Vantage Partners nos sacó hace 2 años una estadística que me pareció interesante mostrarles. Es 99% de las dicen que sus firmas están tratando de ser lideradas por el conocimiento, pero solamente 1/3 dicen haber tenido éxito. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de cómo nos vamos a integrar y cómo vamos a poner dentro de nuestras empresas mecanismos y tecnología moderna para poder dar ese paso. Hablemos un poquito de la analítica y de los datos. Es muy importante, y si ustedes miran,
hace 10 años nomás, hace 10 años, para nosotros los que tenemos más canas o que ya se nos cayeron, se nos cayó el pelo, hace muchos años veníamos de las informaciones que estaban enfocadas el 100% en productos y servicios. Hoy en día tenemos una importantísima dato y es que el 50% de las compañías son compañías lideradas y manejadas solamente por plataformas de datos. Miren Amazon, Google, Uber, Alibaba, todas estas empresas tienen el gran foco sobre los datos. Y el dato es lo más importante que hay. Fíjense lo que pasó cuando hubo el 11 de septiembre en Estados Unidos. Las empresas que perdieron la información tuvieron que desaparecer. La información es fundamental. Pero no solamente la información que tenemos en las empresas, sino toda esta información que ahora tenemos a nuestra disposición sobre nuestros clientes y todo lo que nosotros tenemos, tienen las empresas de nosotros. Hoy en día ya saben qué compramos, cómo operamos, qué influencia tenemos, qué miramos y qué no miramos. En estos días me dio por mirar una freidora de aire. Entré a un comercio y busqué la freidora de aire. Desde hace 8 días cada vez que entro a buscar cualquier cosa, me sale una foto de otras freidoras de aire. Entonces, ¿saben qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Saben? Si ustedes entran a Amazon, se han dado cuenta, mire, usted compró esto y otra gente compró esto. Entonces, esto es una información valiosísima que es demasiado importante tenerla en cuenta. Y para esto está la analítica en todos sus aspectos. La analítica tiene diferentes etapas, etapas en su madurez. Y si ustedes miran, hay analítica descriptiva que nos dice qué pasó, la que diagnostica por qué razón pasó, aquella que predice qué pasará y la perspectiva que es cuál sería la mejor opción. Y esto es toda esta evolución que nos lleva a poder montar, y vista de una forma más detallada, en poder entender que ya cuando nosotros empezamos a tener analítica avanzada, tenemos que utilizar herramientas de analítica predictiva o herramientas de análisis de redes sociales, de análisis de texto, analítica para poder hacer recomendaciones a las decisiones, tener sistemas cognitivos que ahora vamos a ver más adelante. Quiero mostrarles rápidamente lo que para mí es la analítica moderna. La analítica moderna, este señor se llama David Candeles. Los invito a que miren su charla de TED. Este tipo se inventó o puso al servicio una página que se llama Information is Beautiful. La información es bella. Abajo a la izquierda ustedes lo pueden ver. Y es cómo hoy en día se maneja la información. La información tiene que tener varias características. Tiene que ser dinámica. O sea, la podemos nosotros mismos cambiarla en el momento. Que cualquier directivo en una reunión de junta directiva pueda hacer un cambio o mirar qué pasa sí o qué pasa no. Esta es una estadística que hay de hace 8 días. La de hoy está actualizada a la fecha. Esta estaba cuando hicimos la presentación de cuáles son las promedio de las muertes del coronavirus por país. Y simplemente con colocar el cursor encima de la raya azul que está arriba, no sé si se alcanza a ver bien, aparece los datos exactos de cuál es la estadística de esa gráfica, cuál es el cambio semanal, el cambio diario, cuáles son los casos exactos. Entonces, el concepto es tener unas gráficas claras. Miren esto, por ejemplo. Estos son los casos diarios en el mundo. Los que están a la izquierda son casos que están en proceso de disminución. Los que estamos a la derecha somos todavía los casos del coronavirus están aumentando. Y si ponemos otra vez el cursor encima, vemos que en Colombia los detalles de la estadística. Pero eso es lo que es una estadística, una analítica moderna, que podamos tener los datos en el momento actualizados y poder de cualquier tipo tener analítica y tener en una sola gráfica la analítica completa. Miren esta analítica de los perritos.
En esta sola analítica, en esta sola gráfica, están todas las razas de perros, y si el perro mira para la izquierda, no es tan inteligente como los que miran para la derecha. Si es un perro de color rosado, es porque es un perro que puede usarse para pastoreo, el border collie, etc. Solamente en esta gráfica tenemos todas las características. Eso es una analítica moderna. Eso es lo que nosotros invitamos a que ustedes tengan en cuenta cuando van a hacer analítica. Veamos evaluación de soluciones analíticas. Cuando vayamos a analizar, hay que analizar factores muy importantes. Yo les dejo aquí este link para que se lean este artículo que me pareció muy, muy importante cuando vamos a hacer análisis de software analítico. Es poder saber cómo se accesa y cómo se ve, cómo se interactúa con él, qué tipo de análisis y descubrimiento hace, cómo podemos compartir la información y cómo se puede gobernar y promover la información, tanto para los creadores de contenido como para el que consume la información, como para los profesionales de tecnología y de inteligencia de negocios. Entonces, son una serie de factores muy importantes que por aras del tiempo no me voy a detener acá, pero los invito a que lo busquen y lo lean. Es muy importante saber qué tipo. Y no solamente eso, saber también para qué industria. A mano izquierda tenemos una cantidad de software de analítica que es muy importante tener. A mano arriba es para qué industrias sirve ese software, ¿sí? ¿Qué foco, en qué industrias tenemos? En este caso vemos que una de las IBM tiene foco en todas las industrias, pero hay software que no tiene foco en todas las industrias. Entonces es importante que cuando tengamos que hacer este análisis también vayan a Solution Review, tiene muchas gráficas al respecto, los invito para que lo hagan. Y aquí quiero detenerme un momento porque, y de esto les va a hablar Mario más en detalle, que es la escalera de la inteligencia artificial, donde hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero que todo, cómo hacemos la recolección de la información y cómo creamos la organización de la información. O sea, cómo hacemos el gobierno de la información, cómo le controlamos su calidad, cómo hacemos ese análisis y luego llegamos a una etapa superior donde la ponemos a operacionalizarla a través de aplicaciones que nos mejoren el negocio. Esto con una sola red, una sola nube, una sola plataforma y modernizar. No me voy a detener en esto porque esto es un tema que va a tocar Mario en detalle pero quiero destacar el tema del manejo y el gobierno de información. Hablemos de la computación cognitiva y hablemos un poquito aquí de lo que es la disrupción. Esto es una estadística de hace un par de años donde dicen que el 52% de las compañías Fortune 500 habían quedado en la bancarrota. Yo creo que esta estadística con la situación del 2020 se ha disparado. Pero me voy a enfocar en el tema de la disrupción y es algo que en este momento se está volviendo crítico para todas las empresas. ¿Cómo pensar diferente? En ese momento, cualquiera de las empresas que ustedes ven a mano izquierda pensó diferente. Amazon pensó diferente. Netflix no mató al blockbuster, hizo un modelo diferente. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, pudiéramos de una forma muy sencilla contratar las películas. Hace Airbnb hoy en día creó un modelo demasiado importante que es el modelo de la valoración. Uno hace una contratación de Airbnb y la valoración es muy importante porque cuando el siguiente cliente viene, siempre va a leer cómo quedó valorado o cómo quedó clasificado. Entonces, son modelos diferentes que se han hecho pensando diferente. Y en este momento, pues nada que hacer. Esta es solo una gráfica de Gartner, está diciendo que el 5% al menos de la fuerza laboral se va a mover afuera. Pero Twitter y Facebook ya dijeron, van a trabajar afuera de la compañía permanentemente. Veremos a quienes invitamos a venirse para las organizaciones. Entonces, es una disrupción completamente diferente. Pero, ¿qué es la computación cognitiva? Es esa disrupción que se creó cuando
hemos visto tal cantidad de información que necesitamos procesar de alguna forma y necesitamos sacar más conocimiento de ella. La computación cognitiva o los sistemas cognitivos tienen una característica y es que tienen la capacidad de entender el lenguaje natural. Antiguamente nos comunicábamos con los computadores por medio de instrucciones. A más B, si tal cosa, tal otra cosa. No, hoy en día, por lenguaje natural, nos podemos entender. Otra capacidad importante es interactuar con los humanos, poderle devolver a los humanos en sus propios términos. Vamos a ver al final el tema de los avatars. Es un tema que está muy claro. Y otro tema importantísimo, y esto es un tema que vale la pena, ahorita lo vamos a ver un ejemplo, es que los sistemas cognitivos no son determinísticos. No le van a decir sí o no. No, le van a decir, mire, con una probabilidad de tanto por ciento pasa esto. Eso es muy importante porque y se hace a gran escala. Y adicionalmente, tiene la capacidad de saber decir no sé. ¿Qué quiere decir esto? No sé responderlo, lo guarda y lo integra a su conocimiento posteriormente, buscando las respuestas o poniéndola para que se le instruya. Los sistemas cognitivos son como niños chiquitos, no nacen aprendidos, hay que enseñarles a entender, hay que enseñarles los temas, hay que enseñarles a manejar el ambiente en que se van a desempeñar. Voy a hablar rápidamente del ejemplo de IBM. IBM en el año 2011, no sé si todos conocen un programa que se llama Jeopardy, que es un programa en el cual le entregan a uno la respuesta y uno tiene que adivinar la pregunta. Entonces, IBM creó una máquina que se llamó o se llama Watson. Y Watson en honor no a Watson de Sherlock Holmes, sino a Tom Watson, el fundador de IBM. Y puso la máquina a concursar con las dos personas, uno el que más programas había ganado y el otro el que más dinero había ganado. La máquina tenía que escuchar la respuesta, convertirla de voz a texto, ir y buscar en 200 millones de páginas una probable respuesta, esa probable respuesta, convertirla de texto a voz y oprimir un botón todo esto en 2 segundos. Y ganó $1 millón. Fíjense la respuesta. Robert De Niro, 84% de probabilidad. Entonces, esto fue un cambio en la forma en que nosotros interactuamos de una forma con los computadores. Veamos rápidamente un poquito esa historia. Esa historia viene desde atrás. Kasparov, y antes estaba el tema de las damas chinas y demás. En el 2011 salió este reto de Jeopardy y se dijo, ok, vamos entonces a poner esto al servicio de la industria. ¿Servicio de qué industria? Inicialmente de la industria de medicina. Se creó lo que hoy en día se llama Watson for Oncology o Watson para oncología. Hoy en día existe un sistema en el cual se le ha integrado toda la información que hay en hospitales, en universidades y en centros de investigación sobre oncología a Watson para que los médicos oncólogos le puedan dar a Watson el diagnóstico, no el diagnóstico, las características que tiene el paciente, y Watson le contesta y le dice, mire, este paciente con estas situación que tiene, con estos exámenes que me entregó, tiene con una probabilidad del X% este tipo de cáncer y una posible tratamiento es este. Eso ha servido muchísimo para que los oncólogos sepan, porque muchas veces el oncólogo dice, ¿y por qué esto? Le muestra exactamente cuál fue el estudio de la Universidad de Alemania, etcétera, etcétera, y el oncólogo va, analiza y ha ayudado muchísimo a facilitar el tratamiento y cura del cáncer. Posteriormente, IBM dijo, ok, vamos a pasarlo al sistema financiero. Cuando se empezaron a dar cuenta de estos proyectos empezaron a crecer y crecer en valor. Eran proyectos de 8 o 10 millones de dólares y dijeron, esto por aquí no es. La forma de que esto se popularice y Watson sea útil para todo el mundo es venderlo por
uso. Entonces creó lo que se llama las APIs, que son pequeños capacidades de uso, que ya vamos a ver, en las cuales si uno necesita pasar un texto a voz, simplemente va a la nube, lo pasa a voz y paga por ese pequeño uso. Y si lo hace 1.000.000 de veces, paga por 1.000.000 de veces. Entonces, esto hizo que se difundiera muchísimo más. Hoy en día, las capacidades están ya en otro nivel, que es la computación cuántica, IBM-Q, que para el que esté interesado en los laboratorios de IBM se hace muchísima investigación y la computación cuántica es el siguiente paso. El otro ejemplo interesante es que en el año 2019 se creó una máquina que se llama el Project Debater, que es para hacer debates. En este caso, y los invito para que vean en YouTube, cuando se hizo el debate sobre los preschools en Estados Unidos, las escuelas de preinfantiles, si se debían subsidiar o no, y es muy interesante cómo la máquina empieza a hacer debates sobre el tema. Lo que les mencionaba hace un momento de hacer de esas pequeñas capacidades, las hay como speech to text, voz a texto, texto a voz. Hay una que se llama analizador de tonos, hay otro que es reconocimiento visual, otro que es análisis de personalidad, otro que es clasificador. Y así hay muchísimos que están al servicio y los pueden ver en la nube de IBM. Uno de ellos es, por ejemplo, el de reconocimiento visual. Entonces, se entrena a Watson para que reconozca el tipo de gráficas o fotografías. Y esto se usa mucho para, por ejemplo, plantas, en donde las gráficas de las cámaras se están siendo analizadas constantemente para que si llega a haber un escape de un gas o si llega a haber un escape de cualquier cosa, inmediatamente sea detectado por la imagen. Otra característica importante es el análisis de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros Watson nos puede dar un análisis de la personalidad de un cliente, de una persona, teniendo un texto que se lo puede sacar del Twitter o donde sea, utilizando un estudio que se llama Big Five en Estados Unidos, que nos da 3 características. En este ejemplo que les voy a mostrar, se toma el Twitter en español del Papa Francisco, se hace un análisis y o de quien tuitea por él, pero yo creo que él tiene mucho que ver con esto. Se analiza la personalidad, las necesidades de consumo y sus valores y se da un análisis de las 75 características de su personalidad, cuáles son mayores, menores, y esto sirve muchísimo para temas de mercadeo, para temas de venta, etcétera, porque nosotros hoy en día tenemos información de nuestros clientes de todo tipo. Entonces, estas son características que existen, que son muy valiosas de la computación. ¿Dónde se usa la inteligencia artificial? Que hablemos un poco de ello. Se usa en todas partes. Y si ustedes lo miran ahí, se usa, por ejemplo, en banca para prevención de fraude, para decisiones de crédito. Se usa en medicina, como les mencioné. Hay unos ejemplos ahora muy interesantes sobre el análisis de un análisis de las radiografías. Ya el radiólogo va a tener un preanálisis de cada radiografía, ¿sí? Y, por ejemplo, para seguros, ¿sí? Para hacerle pricing personalizado, identificación de riesgos y demás. Y en todas las industrias la hay. Veamos rápidamente unos ejemplos de Watson de IBM. Y es todas las empresas que se han creado. Se han creado muchísimas empresas alrededor de esto. Y cualquiera de ellas que ustedes entren van a ver lo interesante que es ver, por ejemplo, cosas como Wine for Me, buenísimo. O en Elemental Path, que hay en Amazon lo encuentran, un robot pequeño que le enseña a los niños toda clase de cosas. Hay de todos los ejemplos. Todos estos ejemplos están en YouTube. Este es un ejemplo de Hilton. Hilton vio que uno de los problemas que tenían en los hoteles era la mala información que daban los conserjes. Entonces hay un piloto utilizando un robot que interactúa con las personas para darle la información correcta.
Local Motors está haciendo carros self-driving, o sea, que sin conductor, para poder llevar personas dentro de círculos pequeños en Washington y en Las Vegas. Esto es un carro que fue hecho a través de una impresora 3D y tiene inteligencia artificial. Excelente que miren el video de esto. En el Museo de Antropología de México hay un ejemplo maravilloso, y es que los niños han disfrutado muchísimo porque preguntan muchas cosas que no se sabían y Watson les entiende y va interactuando y les responde. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué lo otro? Soluciones de industria. Por ejemplo, para la industria de telecomunicaciones hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, agentes virtuales, el manejo los manuales, por ejemplo, que existen de todos los elementos de red, han sido colocados dentro de Watson para que los técnicos analicen muy rápidamente y sepan cuál es la solución a los problemas, etcétera. Y ahí hay análisis de personalidad para recomendaciones y demás. Para industrias como la banca, Unicredit es un banco italiano que tiene muchísimas sucursales y vio que Watson tenía una aplicación muy buena y colocó todos sus procesos, los metió dentro de Watson y cada vez que llega un requerimiento de un ente de control o una asustaduría o la Contraloría, de cualquier IA de esas, se lo entregan a Watson y Watson le dice exactamente en cuál de los procesos tiene impacto esa regulación. Entonces, esto ha agilizado muchísimo el cumplimiento regulatorio. En Perú, Efectiva tiene un chat que les ha dado muchísimo resultado en la intercambio de información con sus clientes. Pueden ensayar los que están en Perú. Bradesco en Brasil tenía 5.400 sucursales y el promedio de espera en el call center era alrededor de 10 minutos. Pusieron a Watson para que respondiera todas estas llamadas generales y redujeron a 10 segundos el tiempo de espera y respondiendo el 90% de las llamadas generales. Pero una vez ya tuvieron integrado lo que se llama el corpus o la información o todo el conocimiento del banco, dijeron, carambas, ya tenemos todo el conocimiento del banco, hagamos más con ellas. Entonces, ahora, cualquier persona que llega, antiguamente cualquier persona que llegaba a pedir a la sucursal de Manaus en Brasil, por ejemplo, información sobre lo que era comercio internacional, no sabía la niña y se perdía el cliente. Hoy en día la niña le consulta a Watson y el cliente no se pierde. Santander Río. Esto es un banco que hizo un chat también para poderle ofrecer préstamos hipotecarios. Pero no solamente hizo eso, hizo que el cliente a través de este chat pueda hacer citas con los agentes de finca raíz y el banco ganar un porcentaje de la comisión de la venta del inmueble. RIMAC en Perú hizo también una solución para utiliza la analítica de texto para poder procesar los documentos de las pólizas de una forma mucho más rápida y extraer información y reglas para verificación de los seguros. En otra industria que es energía, hay unas soluciones supremamente claras para poder integrar todo este tipo de información que ustedes ven en la pantalla. Diagramas, llamadas, SCADA, cartas de los clientes y poder darle solución a los problemas que presentan los clientes de una forma muy rápida. Hay un caso muy interesante sobre en los Países Bajos, en Holanda, la colocación de las antenas eólicas es un tema muy difícil para las personas que saben en este tema de energía. Y con este tema, con la alimentación de información de todos los vientos y todo el clima,
han podido mejorar el desempeño de las redes eólicas de una forma impresionante. Otro ejemplo muy rápido, este es un pequeño video que les voy a mostrar, no demora nada. En Woodside, en Australia, tienen unos pozos petroleros. Cada pozo petrolero puede costar 150, 200 millones de dólares, pero la información de mantenimiento es muy importante. Está en inglés, les pido mil disculpas. So this is a map of offshore Australia. Each one of those black dots represents an offshore well, as I said, between $50 and $150 million to drill. Let's say we were interested in this particular area here. What we normally would do is get a technical assistant to get all those documents together, print them out, and we'd have a good old read fest for the next 6 weeks. Or our drilling engineers or scientists could just draw a circle on a map or a square on a map, and we're done. Every drilling event for every well in that location, nicely summarized, in-depth order, and we're taking the unstructured data and turning it into structured data for further analysis. Eso es un ejemplo maravilloso de lo que es para una industria donde se necesita demasiada información, tenerla a la mano en el momento. Ejemplos en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Sura en Colombia, donde la jerga ha sido bastante difícil, o la forma de hablar y los modismos se integraron todos a Watson para que pudiera contestar en el chat en ARL. En Perú está Arturito, que es un sistema que por medio del chat de Facebook entra al tema de seguridad del banco y le puede a uno dar toda la información de sus cuentas y tarjetas de crédito. En Colombia existe Unodoc 3 para todo el tema alrededor de temas médicos, valoración y exámenes a través de conversaciones. Y por último, quiero mostrarles lo que está pasando ahora, y es el tema de los avatares. Ya lo que nos están contestando ahora son avatares. Avatares es esta empresa Soul Machines, fue de las primeras que empezó con los avatares. Y es que le conteste a una persona para darle mucha más confianza. Miren esto. Hello, I'm Sam. Thanks for coming to get the latest advice about the COVID-19 outbreak. Esa es la nueva. Por eso, las empresas preguntan, sí, pero esto es muy costoso. Sí. ¿Cuál es el costo de no tenerla? ¿Cuál es el costo de no entrar en el tema de inteligencia artificial? Les dejo esa pregunta. Y también los invito a pensar diferente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Guillermo. Ahora vamos a empezar con Mario. Felipe, ¿quieres comentar algo antes de iniciar la presentación? Bueno, muy interesante la presentación de Guillermo, como siempre. Yo creo que está muy claro lo que nos estaba comentando, y le damos el pase ahora a Mario, para que Mario siga hablando de los temas de inteligencia artificial. Dale. Adelante, Mario. Patricio está sin audio. Lo importante es que las preguntas las vamos a dejar todas para el final y vamos a ir compartiéndolas con cada uno de ellos. Bueno, así que vayan haciendo las preguntas, nosotros las vamos recopilando y al final las estaremos respondiendo. Último punto, gracias Pato por eso, por ese recuerdo. Al final de la presentación de Mario vamos a tener un espacio de 15 minutos para poder hacer todas las preguntas y las respuestas que sean necesarias. Y también va a haber un espacio para poder tener una pequeña encuesta y que ustedes que están conectados remoto lo pueden responder en línea. Ahora sí, adelante Mario, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Mario, te oímos bien. Perfecto. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por esta oportunidad a Factor IT y a Guillermo, nuestro primer presentador, con el cual llevo una buena y larga amistad. Creo que un poco para cambiar el tono, yo veo lo que Guillermo les ha hablado y creo que él habló de qué está pasando en el mundo en general con este sentido de analítica avanzada, inteligencia artificial y Big Data. Yo voy a hablarles un poco de
cómo se hace, por un lado, y por otro lado, qué herramientas, con qué herramientas podemos hacerlas. Y me voy a, llevo trabajando en IBM, como Felipe nos mencionó, alrededor de 25 años, por tanto, voy a hablarle un poco de las herramientas que utilizamos en IBM, pero sin entrar muy profundamente en la tecnología, a nivel de capacidades, ¿no? ¿Qué capacidades de información se requieren para llegar a hacer esas cosas que Guillermo nos ha hablado? Creo que, bueno, nuestra primera pregunta es, dada esta avalancha de datos que tenemos, que tienen todas las empresas, la aspiración de muchas es convertirse en una empresa orientada al dato. ¿Y qué significa una empresa orientada al dato? Y pongamos, por ejemplo, cuando ofrecemos un servicio que tiene que ver con la atención al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué significa dar una atención al cliente motivada por datos, ¿no? Bueno, basado en lo que nos dice la industria, lo que significa es tener componentes de inteligencia artificial que te ayuden. Componentes de inteligencia artificial es una sombrilla que entiende, tiene adentro modelos avanzados de analítica predictiva, modelos de machine learning, modelos de deep learning, modelos de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, etcétera, ¿no? Tener esos componentes de manera que tú puedes acelerar, puedes avanzar el trabajo que hace la gente que se dedica a atender al cliente. O que puedes entender, tener esos componentes e insertarlo en tus procesos en tiempo real, de manera que tú, cuando un cliente se te presenta, tú tienes no solo entendimiento de quién es él, pero cuál propenso es él a aceptar lo que tú le digas o cuál propenso es él a tener, a hacerte cierta pregunta o qué propensidad tiene él a dejarte o no dejarte, ¿no? Es decir, ser una empresa de datos asociada al servicio al cliente implica la introducción de todas estas tecnologías en el procesamiento y en los procesos que hacemos a diario. Ahora, observemos un par en la industria esta de tecnología de la información, tenemos Gartner, tenemos a Forrester, y ambos han ido al mercado a preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el desafío, ¿no? ¿Dónde está el desafío en empezar a introducir este tipo de tecnología en nuestros procesos? Y en el caso de Gartner, el desafío fundamentalmente en 3 áreas. Es las habilidades, ¿no? La experiencia, el conocimiento que me hace falta para poder aplicar tecnología de inteligencia artificial, la necesidad de encontrar gente con esas capacidades, el entendimiento que pueda yo tener o no del beneficio que me da y el dato, qué confiable es el dato, qué cantidad de datos, qué calidad de datos tengo. Estos son los tres elementos fundamentales que encontró Gartner que son un impedimento para la adopción, ¿sí? Y si miras a lo que hace Forrester, es parecido, ¿no? El dato, el talento y la confianza que tenemos en estos procesos de que nos están diciendo. Quiere decir que tenemos fundamentalmente que dar respuesta a estas 3 categorías de desafíos o de problemas para poder empezar a avanzar de forma significativa en la introducción de estas tecnologías de inteligencia artificial. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Bueno, la primera respuesta es, dada una infraestructura que tú tienes, lo primero que debes mirar es a la arquitectura de información que tú tienes desplegada en tu entidad, en tu empresa. Esta arquitectura de información puede expandirse no solo lo que tú haces dentro del firewall, es decir, lo que haces dentro de la empresa, pero tú puedes tener dentro de la empresa nubes privadas o puedes tener acceso a nubes públicas para cierto tipo de procesamiento. Muy común, por ejemplo, que empresas utilicen Salesforce y utilicen ese servicio, ¿no? Es decir, la arquitectura de información es la base
tener una arquitectura de información es la base para poder desplegar inteligencia artificial. Y acá es esto de que no AI without IA. AI es Artificial Intelligence, IA Information Architecture. Es decir, no existe inteligencia artificial a menos que exista una arquitectura de información. Decididamente tienes que tener esto como base fundamental. Y al decir arquitectura de la información, ¿a qué nos referimos? Pues en alto nivel nos referimos a tener desplegado un framework, una infraestructura donde tengamos identificado con claridad las áreas donde se almacenan, donde se procesan diferentes tipos de datos, donde se cataloguen esos datos, donde se entienda el significado de esos datos, donde pueda o no existir una capa que virtualiza el acceso a esos datos si el dato está segregado a través de varias nubes, por ejemplo. Es decir, tener esos bloques que conforman a la arquitectura de información es crítico para poder derivar, como tenemos acá en la derecha, la problemática de inteligencia artificial, de predicción avanzada, de entendimiento de la actitud de mi cliente. Esos ejemplos que Guillermo nos ponía anteriormente requieren que tú tengas una arquitectura en la información. Y acá mostramos un ejemplo a alto nivel de las bases, los bloques componentes de esa arquitectura de información. El otro paso es cómo en este mundo que tenemos tanto dato, cómo introducir agilidad al proceso de manipulación de datos y de creación y administración del análisis de esos datos. Y es un fenómeno que ya hemos visto que ha sucedido desde hace algunos años en el área del desarrollo de aplicaciones. Y es este movimiento para operacionalizar el desarrollo de aplicaciones, es decir, hacer desarrollo de aplicaciones de forma ágil, donde tú tienes desarrollo, tú tienes aplicaciones nuevas que se van haciendo, las pruebas, las despliegas, los datos se procesan y acá empezamos a introducir este tipo de framework ágil, lo vamos a introducir también a el mundo de el dato y de la analítica. Es decir, mi dato que yo produzco o manipulo en mis aplicaciones, lo puedo almacenar en una variedad de eventos o de repositorios o de infraestructuras, que puede ser Hadoop, o pueden ser bases especializadas, bases relacionales, warehouse, la infraestructura que sea, puede ser dato estructurado, puede ser dato no estructurado. Y luego yo voy a hacer un ciclo de tener acceso a ese dato, buscar, hacer búsquedas, entender el dato, entender qué dato me hace falta para construir qué tipo de modelo de predicción o de modelo de machine learning o de modelos de deep learning. Y una vez que yo haga ese modelo, lo despliego ese modelo y lo monitoreo para asegurarme de que el modelo me está hablando y diciéndome lo que yo necesito que me diga de forma correcta. Y este proceso es al que llamamos, como mismo llamábamos, la aplicación el desarrollo continuo de aplicaciones, pues esto lo llamamos el desarrollo continuo de insights, de conocimiento, de inteligencia, ¿no? Y al final, ese componente que es también un componente parecido al componente que había en el mundo del desarrollo, nos lleva a decir que para introducir agilidad, que era lo que llamábamos el movimiento que se llama DevOps o operacionalización del desarrollo, development, operationalization, lo podemos aplicar también a el dato, a la manipulación del dato, pues tenemos Data Ops y tenemos también principios de Machine Learning Ops, es de analítica, operacionalizar la analítica. ¿Y qué incluye? Incluye, pues, cómo de forma ágil yo creo mis modelos y mis modelos los despliego, una vez que los he creado y que estoy de acuerdo en que me dan el resultado que quiero, los despliego en producción, los monitoreo,
monitoreo que el modelo no me esté dando un resultado desviándose del resultado que yo espero que me dé. Monitoreo si el modelo tiene alguna desviación, lo que en inglés le llaman el bias, ¿no? Se inclina a cierto lugar cuando no debería inclinarse. Monitoreo por la cantidad de falsos positivos o falsos negativos, de manera que puedo hacer reajustes, ¿no? Y ese componente es un componente que, junto a la parte del desarrollo, es la estrategia fundamental que debemos implementar para la creación de este tipo de soluciones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de IBM, nosotros hemos desarrollado este framework, esta estrategia de desarrollo, donde decimos que tenemos, para llegar a el nivel de explotación de inteligencia artificial, tú necesitas hacer ciertos pasos. Le llamamos la escalera de inteligencia artificial, porque la analogía con una escalera es bastante entendible, ¿no? Es decir, tú necesitas ir paso a paso, tú necesitas que ciertos pasos están sobre la base de otros. Tú puedes subirla más rápido o menos rápido, puedes saltarte un escalón o no, pero tienes el riesgo de, al subir una escalera, saltando tu escalón, el riesgo de que tropieces y te caigas es mayor que si lo haces paso a paso, ¿no? Es decir, toda esa dinámica es aplicable acá. Y abajo, pues, he puesto dos enlaces, dos links, uno a un libro de O'Reilly, que es una empresa de publicación de la industria, donde se habla de este modelo, y otro es a un curso que existe también en Coursera. No sé si son familiares o no, pero bueno, es una página donde se ofrecen entrenamientos de todo tipo, y en el área de tecnología y de información también. Muchos son gratis, y sobre todo ahora últimamente han puesto muchos gratis. Una discusión a profundidad de esta metodología existe acá, ¿no? Pero veamos a paso alto estos escalones, ¿no? El primer escalón, que es el collect, el recolectar. Recolectar implica que yo tenga acceso a el dato, donde quiera que esté el dato, del formato que sea ese dato, a la velocidad que venga ese dato. Es decir, tener acceso a ese dato, poder acceder al dato. Y obviamente, si miramos las personas que colaboran en la creación de todo este proceso, pues existe un ingeniero de datos en general, el que se dedica a crear este acceso. Este dato puede estar en una aplicación dentro de la empresa, o puede estar en una aplicación fuera de la empresa, o puede ser un servicio que me ofrece una entidad gubernamental, o puede ser un fichero de datos que yo he comprado a otra entidad. Variedad de posibilidades. Pero tener la capacidad de acceder a fuentes de información donde quiera que esté es lo que le llamamos el recolectar, ¿no? El segundo paso, la escalera, es el organizar. Organizar implica, y Guillermo hacía mención a ello, implica la capacidad no solo de gobernar quién puede acceder o no, es la capacidad de entender, la capacidad de clasificar, la capacidad de mapear términos técnicos y términos de negocio. Es decir, la capacidad de dar gobierno a la información, porque es la única forma que tú puedes realizar el sueño de la tierra prometida de la gente de negocio o del científico de datos, que es el self-serve, el autoservicio, la capacidad de no tener que depender de TI para entrar en este mar de lagos y de datos y recoger el dato, encontrar el dato que quiero y procesarlo, entender qué tipo de dato existe, qué calidad tiene, qué niveles de seguridad tiene, qué cosas trae buena o no, y poder entender para ver si me hace falta o si me es útil al proceso de negocio o al modelo o que yo quiero empezar a realizar. Es decir, habíamos acceder al dato y luego la capacidad de organizar. Luego tenemos
el eslabón siguiente, que es el eslabón de analizar. Analizar significa esa capacidad, es lo que hace el científico de datos, la capacidad de desarrollar modelos predictivos, modelos de machine learning, modelos de deep learning, la capacidad de entender datos y desarrollar esta dinámica y crear estos modelos que me ayuden a mejorar, a predecir, a crear nuevas formas de negocio. Y por último, una vez que yo tengo mis modelos que están muy buenos, pero estos modelos están muy buenos, realmente no me da un outcome a menos que yo sea capaz de difundir ese modelo, y es lo que llamamos infuse, difundir ese modelo en un proceso de negocio, en el contexto de ese proceso de negocio. Es decir, si mi idea es promover algo en el cajero automático, al momento que el cliente se identifica conmigo a través del cajero automático, yo debo ser capaz de poseer el output de estos modelos predictivos que me dicen qué propenso es este cliente a aceptar una nueva oferta, o qué propenso es este cliente a pagar un préstamo si yo se lo ofrezco, etc. Este eslabón de difundir la analítica que yo genero, ¿no? Es el paso siguiente. Y luego, de la forma vertical, lo que le llamamos el modernizar, es tener la capacidad de desplegar todas estas capacidades, todas estas tecnologías, de poderlas desplegar donde quiera que tú los necesites. Está claro que IBM es solo un componente de la industria. Existen nubes en Google, en Amazon, en Microsoft. Existen tecnologías dentro del firewall, dentro de la empresa. Es decir, estas capacidades deben ser capaces de ser desplegables donde quiera. Y decimos que cuando tú te dedicas, cuando tú vas a enfrentarte a esta jornada, a este camino de empezar a utilizar inteligencia artificial, debes pensar de antemano en esto. Yo no puedo ignorar, por muy inteligente que mi sistema sea, no puedo ignorar el dato, no puedo ignorar la capacidad de entender ese dato y de que mis usuarios se alimenten. No puedo entender la capacidad de poder desarrollar modelos que me den resultados con ese dato, y después la capacidad de difundir esa información. Es decir, a esta escalera de inteligencia artificial es el framework que utilizamos para la creación de este tipo de soluciones. Entonces, ¿con qué? Este framework, ¿cómo desplegamos este framework o cómo lo implementamos dentro de IBM? Bueno, tenemos una plataforma que le llamamos Cloud Pak for Data. Cloud Pak for Data es un componente dentro de una estrategia más grande que tiene IBM, te la mostramos, pero que lo que tratamos con esta tecnología es, primero, de implementar estos eslabones de la escalera dentro de una misma plataforma, ¿no? Y de eliminar los desafíos, esto que vimos al principio, ¿no? Vimos desafíos relacionados con el dato, ¿no? Es decir, de eliminar los silos de datos, capacidad de conectar a todo, de virtualizar la información, el acceso a la información independientemente de donde la información esté. La capacidad de gobernar y de automatizar el ciclo de vida de estos modelos de inteligencia artificial y de operacionalizarlos, ¿no? Y de operacionalizarlos con confianza y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un modelo que lo implementa una entidad bancaria para decidir si sí o no se aprueba un préstamo, tú tienes que ser capaz ese modelo tiene que ser capaz de decir por qué el sí o por qué no. Y tiene que ser capaz, porque es la única forma que tú puedes infundir confianza al cliente, tener confianza en la decisión, pero además tiene que tener esa transparencia porque a veces te lo impone la regulación. Entonces, esta plataforma que hemos creado, esta plataforma trata de responder a esos desafíos y además implementar estos eslabones que decíamos que son parte de este framework, ¿no? Y encima, esta plataforma en general corre, no sé si sabrán que IBM y Red Hat son uno, ¿no? IBM adquirió Red Hat hace un año y esta plataforma tecnológicamente corre encima de Red Hat OpenShift.
Es decir, Red Hat OpenShift es desplegable en, como lo vemos acá, en todas las nubes. Todas, ¿no? Y encima de esta plataforma tú puedes desarrollar aplicaciones específicas de inteligencia artificial. Y llevamos algunas al mercado y ponemos toda una serie de APIs para que otros desarrolladores, business partners, creen lo suyo, ¿no? Esta infraestructura que le llamamos Cloud Pak for Data es la solución tecnológica que saca IBM al mercado para ayudar a empresas a emprender el camino de inteligencia artificial, de Journey to AI, como le llamamos, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista de las capacidades técnicas que tiene esta plataforma, tiene capacidades de virtualización, tiene capacidad de aprovisionamiento de bases de datos relacionales y NoSQL, tiene capacidad de ingestión de eventos, tiene capacidad de hacer streaming, tiene capacidad de correr en Spark, los motores, es decir, una plataforma totalmente abierta al open source. En el área de organizar, tiene capacidad de hacer transformaciones, refinería de datos, capacidad de resolver los problemas de calidad, de definición de reglas y políticas de seguridad, capacidades de crear un catálogo no solo de datos, pero además catálogo de modelos de inteligencia artificial, de manera que tú puedas manejar versiones del modelo, variantes, etc. Y luego capacidades en la parte de analizar y de difundir, para crear modelos de predicción, crear las capacidades para el ciclo de vida de estos modelos de predicción. Y además tiene capacidades para responder a otros de los desafíos que vimos en el principio, que es el skills. Es decir, una de las quejas de los desafíos grandes que se ven en las empresas es cómo encontrar gente que tenga suficientemente experiencia y conocimiento tecnológico para ser buen científicos de datos, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo reducir? Inclusive cuando encuentro buenos científicos de datos, ¿cómo hacer que sean mucho más productivos de lo que son? Que puedan producir un modelo que sea altamente eficaz en un periodo de tiempo corto. Bueno, pues una de las opciones para hacer eso es utilizar la inteligencia artificial para producir inteligencia artificial, que es parte de lo que hacemos en esta tecnología. Y luego tenemos servicios que le llamamos core, servicios básicos, que son los servicios que tienen que ver con la seguridad, con user access, con el monitoreo y el metering, el load balancing, el backup, etcétera, ¿no? Y todo corriendo sobre el Red Hat OpenShift, en cualquiera de las nubes, en cualquiera de los entornos donde uno quiera. He puesto acá una imagen para un poco posicionar el Cloud Pak for Data dentro de la estrategia que tenemos en IBM. El Cloud Pak for Data es solo un componente de esta estrategia en general, que incluye Cloud Pak for Applications, Cloud Pak for Integration, for Automation. Es decir, una serie de bloques, componentes que tú puedes utilizar los que quieras para dar respuesta a las tecnologías estas avanzadas de inteligencia artificial, de blockchain, de Internet de las cosas, de quantum computing. Y luego encima de eso se desarrollan aplicaciones, ¿no? Pero se desarrollan aplicaciones que desarrollas una vez y corres donde quieras, porque como todo se despliega encima de Red Hat OpenShift, no estás atado a una nube, ni a la de IBM ni a ninguna otra, ¿no? Puedes correr tus aplicaciones de inteligencia artificial en cualquiera de los escenarios. Y por último, quería referirme un poco a el caso del skills. El skills, cómo acelerar esta dificultad o este desafío que tienen las empresas de hacer desarrollo lo suficientemente rápido y con suficiente agilidad. Pues es una de las respuestas más obvias es
utilizar AI, si la inteligencia artificial, para diseñar inteligencia artificial. Utilizar la inteligencia artificial para optimizar la inteligencia artificial. O utilizar la inteligencia artificial para gobernar la inteligencia artificial. Es decir, utilizar AI para ayudarnos a hacer lo que hacemos de forma más rápida y más segura y con transparencia. Vamos a, por último, a mencionar un par de casos de uso, ¿no? Donde hemos aplicado esta tecnología con un éxito grande. Uno de estos clientes fue Sprint, por ejemplo, donde en la transformación de Sprint y en la modernización de Sprint han desplegado esta plataforma y específicamente han explotado las áreas estas de Collect, Organize and Analyze específicamente. Y el desarrollo, han podido desarrollar una gran cantidad de modelos de Machine Learning que han desplegado entonces en procesos mucho. Por eso le llaman el turbocharge de Digital Transformation. Y lo más interesante y lo más oportuno que tuvo Sprint, esto que no sé, bueno, quizás no conozcan porque esta es una noticia del mercado de Norteamérica, pero bueno, Sprint se mezcló ahora con T-Mobile, otro de los grandes telcos en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos. Y el tener este tipo de infraestructura, pues lo que ha hecho es que se ha agilizado la integración de varias empresas porque tú tienes acceso al dato clasificado, al dato bien organizado. Y el despliegue de las tecnologías estas de 5G en T-Mobile se ha acelerado mucho porque el costo y el tiempo necesario para la integración con Sprint se ha reducido significativamente. Otro de los ejemplos es este es una entidad portuaria gubernamental en uno de los grandes puertos en el Oriente Medio, y acá se desplegó esta plataforma, pero se desplegó más en la parte de Analyze y el Infuse, y el objetivo era evaluar la probabilidad de riesgo que tienen los contenedores que se importan. Cada vez que se importa un contenedor, basado en el Bill of Lading, de dónde viene, el tiempo que llegó, etcétera. Hay un modelo predictivo que te dice, aquí esto debe pasar a una inspección secundaria o no, ¿no? Y lo que ha hecho esto es que antes, cuando tenían que inspeccionar toda una gran cantidad de contenedores para detectar los que eran riesgosos por importar cosas ilegales, etcétera. Ahora, pues se ha reducido significativamente el número de contenedores que tienen que inspeccionar, porque estos modelos los han perfeccionado de manera que los falsos negativos o falsos positivos se han reducido a mínimo, ¿no? Y han aumentado significativamente la productividad. Y el último ejemplo es un ejemplo de la aplicación de estas tecnologías, sobre todo la parte de la transparencia y la trazabilidad y la detección de la desviación y del bias en estos modelos predictivos. Nosotros en IBM, IBM es patrocinador de tenis desde hace más de 20 años y sobre todo los Grand Slams y en la parte del procesamiento, ¿no? Y durante este año que pasó en el Wimbledon, fue uno de los últimos eventos que tuvimos antes de que se cancelara todo este de eventos deportivos. Utilizamos esta tecnología sobre todo para la creación de, una vez que se terminan los matches, entender qué match, qué juegos fueron los más interesantes, los más variados, para recomendar a la producción la creación de resúmenes, ¿no?, de estos matches. Y lo interesante de acá es que las recomendaciones que provenían de estos modelos, cuando las comparábamos con las recomendaciones que provienen del ser humano, eran mucho más justas, más variadas, y eran más, ¿no? Es decir, estos modelos fueron capaces de eliminar este bias, esta desviación que intrínsecamente existe
en nosotros, en los humanos, y que a veces no es fácil detectar, ¿no? Y fue una utilización muy exitosa de este tipo de tecnología. Bueno, con esto he llegado al final de mi presentación. Abrimos ahora, creo que nos corresponde abrir el tiempo a preguntas, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muy buena la presentación. Muchas gracias también, Guille. Ya el equipo está recolectando las preguntas y le dejo el paso también a Cristina, que Cristina creo que la está recolectando. Cristina, ¿cómo va? Hola Felipe, gracias Mario, gracias Guillermo por la presentación. Aquí tengo algunas preguntas de algunos participantes. Esta pregunta es para Guillermo. Milu nos pregunta si puede hacer analítica sobre información sin gobierno. Bueno, mira, mil gracias por la pregunta. La respuesta es sí, sí se puede. El riesgo es grande. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? Que la analítica, primero que todo, el gobierno organiza la información que va a entrar a la analítica. Y segundo, el gobierno de información ayuda a evitar que se produzca lo que pasa en muchas juntas directivas, que llegan 3 informes con la misma información, pero diferentes datos. Las reglas, por ejemplo, que se deben definir en una organización para la forma en que se definan los términos y reglas de negocio, la forma en que se evalúen todas las KPIs y de dónde provenga la información, son claves para una buena analítica. Y eso es gobierno. Pero la respuesta es sí, sí se puede hacer sin. Ok, muchas gracias Guillermo. Tengo otra pregunta también de Milu, esta es para Mario. Nos pregunta, ¿cómo no depender de la gente de TI para obtener reportes valiosos para el negocio? Ese es el Holy Grail que existe en la mayoría de las empresas, ¿no? Sí, la dicotomía entre TI y el negocio. El negocio se mueve a una velocidad rápida, con agilidad. TI tiene procesos que hay que hacer requerimientos, hay que estudiar, hay que hacer diseño. Pienso que una de las respuestas que ha dado la industria a esta problemática es la creación de estos que le llaman Systems of Insight o sistemas de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Es crear la capacidad de almacenar o de tener acceso a todo tipo de datos, independientemente del formato y de donde esté. Y luego lo fundamental es organizarlo, es decir, catalogarlo, es decir, tener un diccionario de negocios, tener herramientas que le permitan al usuario de negocio apuntar a la interfase que me da los datos y que pueda hacer búsquedas, que pueda entender que cuando tenga una pregunta que no sepa, puede entender quién es el steward, quién es el dueño de ese dato y puede dirigirse y colaborar con el dueño de ese dato. Es decir, esa es la clave, ¿no? Es tener el acceso al dato, pero después tener este trabajo de organización, es decir, el gobierno de datos. El gobierno de datos es crítico para poder dar capacidades de autoservicio. De lo contrario, el autoservicio que tú das es un autoservicio bien limitado, que es, tú creas unos reportes prehechos y los pones en una lista y que el usuario vaya y los abra, ¿no? Pero si quieres dar el autoservicio, que es que el usuario de negocio sea capaz de entrar al repositorio de datos y entender y buscar y empezar a hacer su propio análisis, tienes que tener gobierno de información. Punto. Sí, yo quiero complementar esa pregunta y estoy totalmente de acuerdo con Mario. Hay un tema y es que en esa escalera
que mostré yo y que mostraste tú, si no hay gobierno, perdón, pero apague y vámonos, como decimos en Colombia, ¿sí? Porque el gobierno, desafortunadamente, afortunadamente o desafortunadamente, es quien nos va a organizar todo eso que tú acabas de decir. El gobierno de datos es ese lineamiento en el cual muchas veces doloroso, porque tiene que ser a veces un poquito dictatorial para que dictar las reglas que deben ser así, pero que es la que nos evita duplicidad, información mala, fallas de seguridad, etcétera. Y quería ratificar la respuesta tuya, porque sin gobierno no hacemos nada. No hacemos nada, no hacemos nada. Y cuando se hace correctamente, el gobierno debe ser una ayuda, te debe propiciar, te debe acelerar el desarrollo, ¿no? El hecho es hacerlo, y el desafío está a veces en cómo hacerlo, en cómo empezar, por qué parte empezar. Y acá, bueno, existen diferentes opiniones, ¿no? Pero de que hay que hacerlo, no le quepa duda. Espero que te haya respondido la pregunta, Milu. Bueno, gracias. Tengo acá otra pregunta. Es para ambos. Me dicen, a ver, aquí está. ¿Cuál es la estrategia para unir gobierno con AI y analítica avanzada? Aún veo en las industrias que se encara gobierno alejada de ambas. La respuesta la estás dando en la pregunta. Sí, efectivamente. La estrategia es poner el gobierno de información, y perdón que me ha tomado la respuesta, Mario. No, muy bien. Pero es arrancar por el gobierno. Si no tenemos gobierno, vamos a tener muchísimos problemas. La inteligencia artificial, la analítica avanzada, todos deben ser elementos fundamentales para el desarrollo del buen negocio. El tema es que en donde existen estas iniciativas dispersas, como lo dice en la pregunta Mario, que dice que veo en las industrias que se encara gobierno alejado de ambas, es un error. Tiene que ser un tema integrado, y lo vimos en la escalera, ¿sí? Una buena analítica o una buena estrategia es volver a cambiar otra vez y alinear lo que se ha hecho de analítica y de inteligencia artificial con un buen gobierno de información, para que todos ya entremos en la misma carrilera y sigamos todos en el mismo tren. Entonces, es muy importante, digamos, ese alineamiento. Dale, Mario. Sí, yo te segundo. Pienso que sí. ¿Cómo unirlos? ¿Cómo unirlos? Bueno, una estrategia en el campo basado en la experiencia que tenemos es empezando siempre por una iniciativa de negocio. Pues el negocio te dicta, y a veces el negocio te dicta, a veces te dicta el regulador, y entonces no hay discusión, ¿no? Pero el negocio te dicta qué tienes que hacer con el negocio, y luego de ahí tú derivas qué dato me hace falta, y de ahí yo empiezo a averiguar qué problemas tengo con ese dato, qué requerimientos de seguridad yo tengo con ese dato, qué grado de calidad tiene el dato que tengo, dónde está, cómo lo puedo acceder. Es decir, tú tienes que empezar siempre el hilo que une, o que enlaza todo, es el negocio, y además es lo que te ayuda a enfocarte y no a tratar de hacerlo todo a principio, ¿no? Pues tú estás, no sé, en una banca trabajando alrededor de el AML, Anti-Money Laundering, y entonces tú te refieres al Anti-Money Laundering, que tiene ciertos elementos de datos que son importantes, tiene necesidad con ciertos requerimientos de privacidad y de acceso, y sabes si puedes o no utilizar enmascaramiento del dato, tienes requerimientos de temporalidad, de cuán rápido tiene que ser lo que evalúas esa transacción, sí o no, y no te estás mirando a otras áreas, empezaste por ahí. Y ese es el elemento que te ayuda a bajar hasta el despliegue tecnológico de menor granularidad, ¿no? Incluyendo negocio, incluyendo gobierno, incluyendo seguridad, incluyendo todo, ¿no? Pienso que las veces que he visto
implementación de esto de forma exitosa se empieza así, se hilvana a través de una iniciativa de negocio, a menos que sea una regulación, que entonces te lo hilvana la regulación sí o sí. Veo que hay muchas preguntas y respuestas. ¿Ah? Muchas preguntas, hay mucho interés en la gente. Bueno, vamos por la siguiente. Sí, justo antes de empezar quería pedirle a todos los participantes que por favor terminen de llenar la encuesta que apareció al final de la presentación, si nos podrían ayudar, gracias. Y bueno, para continuar con las preguntas, aquí tengo otra, es para Mario. Nos preguntan, ¿cuál es el futuro de los modelos analíticos con todo esto del IA, cognitiva, etcétera? Hoy se invierte tiempo, recursos para modelar algunas necesidades. Esto considerando su experiencia, ¿creen que se mantendrá, mejorará o cambiará teniendo que contar siempre con un científico de datos, analista u otro? Pienso, bueno, mejorará, cambiará, sí, porque todo está en constante evolución y cambio, ¿no? Decididamente sí. Y si se necesita un científico de datos, sí o no, creo que sí, en los niveles, si tú miras los niveles de profundidad de inteligencia artificial, aún los avances más grandes que tenemos son aplicaciones relativamente puntuales, ¿no? Todavía no hemos llegado a tener nada que sustituya las cosas intuitivas que tiene el ser humano. Te pongo un ejemplo muy interesante, un trabajo que estamos haciendo con una entidad en Sudamérica que se dedica a la detección de nichos que pueden existir para un producto. Es decir, yo me pongo a escuchar lo que se habla en las redes sociales, los mercados de compra-venta como Alibaba, y esto es a nivel mundial, ¿no? Y veo que existe para gente mujeres que corren de cierta edad, que hablan de que las cremas que tienen no tienen el olor adecuado, y entonces entender dónde yo puedo encontrar una oportunidad, un nicho para crear un producto nuevo. La inteligencia artificial me puede ayudar a acelerar el proceso ese, pero decididamente tiene que haber humanos envueltos en las decisiones que yo tomo desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de decidirme si voy a hacer voy a crear un producto nuevo o no, y luego cómo lo llevo al mercado, cómo hago el marketing para ese producto, etcétera. Es decir, en general, la inteligencia artificial y estos modelos de predicción crecen cada vez más en el nivel de complejidad y en el número de tareas que resuelven y en lo sofisticado de las tareas que resuelven, pero no creo que en los próximos 5 años se vayan a reemplazar los científicos de datos. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que una de las cosas que tratamos de hacer es utilizar estas técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos a resolver los problemas, ayudarnos a los humanos a resolver los problemas de forma más rápida, de forma más eficiente, ¿no? Pero no creo que nos reemplace en general a todos. Algunas tareas simples, puntuales, pueden ser reemplazadas, como por ejemplo, aprobar un crédito de un banco, ¿no? Pero así todo, el aprobar un crédito en banco es solo una parte de la aprobación, y tú así todo puedes tener problemas donde yo estoy en total desacuerdo con la aprobación, y entonces tienes que intervenir un humano, ¿no? Es decir, la respuesta es sí, habrá evolución. No creo que se eliminen los científicos de datos en tiempo razonable, no, en mi opinión. Gracias, Mario, por tu respuesta. Aquí tengo una pregunta abierta que es para ambos, para Mario y para Guillermo. Nos dice, ¿qué conocimiento, educación debe tener la persona que actúe como líder de gobierno de datos? Yo considero que uno de los temas más importantes de la persona
que actúe como líder de gobierno de datos es, primero que todo, conocer muy bien qué es el gobierno de datos y el conocimiento de, primero, de los datos de la organización y de cómo se lleva a cabo un proceso de gobierno de datos. Hay variables muy importantes en el gobierno de datos como saber quiénes son los custodios de los datos, quién es el dueño de la información en las diferentes áreas. Porque estamos acostumbrados a escuchar que, no, es que es tecnología el que tiene que dar la respuesta, no, el que sabe de finanzas, de datos financieros es finanzas, no tecnología. Entonces, empezar a abrir esos conocimientos. También debe ser una persona a ver, cuando se hace un proceso de gobierno de información, hay que conocer muy bien los procesos de la empresa y saber interactuar con áreas como, por ejemplo, recursos humanos. Hay empresas que dan estímulos por mantener los indicadores de los datos en el nivel correcto, indicadores de calidad, de ubicación, de custodia, que tiene que ver mucho con recurso humano. Entonces, tiene que tener una visión clara de la empresa como tal. Tiene una persona que tenga bastantes capacidades de manejo e integración de información y de personas, porque el proceso, la persona y la tecnología son claves en el tema de gobierno. Dale, Mario. Sí, concuerdo. Y luego te digo otro tipo de skills que debe tener. En general, el responsable del gobierno de datos en los últimos años se transformó un poco y se le llama mucho a este responsable el CDO, el Chief Data Officer. Y de forma interesante, o el Chief Data Officer que tiene dentro de sí la responsabilidad del gobierno de datos, aunque no sea él el que lo ejecute, por ejemplo. Una de las características que debe tener, además de las características técnicas y conocimiento del negocio que Guillermo puntualiza, es estas capacidades soft skills. Por ejemplo, el dueño del gobierno de datos o el que organiza el gobierno de datos debe ser capaz de evangelizar por qué el gobierno de datos, qué ventajas trae el gobierno de datos, qué nos pasa si no lo hacemos, ¿no? Creo que eso es crítico. ¿Por qué? Porque el gobierno de datos es una de estas áreas de disciplina que influye en todas las áreas de la entidad, pero no lleva atado de forma obvia un valor en sí. Lo tiene, pero que no es obvio, no es físico. Por tanto, el dueño del gobierno de datos tiene que convertirse en un evangelizador. El dueño del gobierno de datos en una empresa tiene que ser un político, tiene que ser un diplomático, tiene que ser un educador, tiene que saber vender un proyecto. Pienso que estas otras son capacidades o skills que no son las hard skills, no son las duras, pero que son críticas, sobre todo en entidades donde existe una dinámica de política interna, donde el de producción dice, ¿por qué tengo yo que tener que hacer esto? Entonces el dueño del gobierno de datos debe ser capaz de vender, de argumentar, de difundir el valor, las ventajas. Es parte de esa responsabilidad también, en mi opinión. Gracias, Mario. Siguiendo con la pregunta actual, tengo otra que es, ¿qué pasos esenciales sugieren debería darse primero en tema gobierno de datos para avanzar a soluciones analíticas prontas que no tomen una eternidad en resolverse? Mira, yo quiero sugerir lo siguiente. Las empresas, hay un factor importantísimo en el tema del inicio del gobierno de datos, es saber en qué nivel de madurez está la empresa en temas de gobierno de datos. Es por eso que yo recomiendo siempre que se haga una consultoría inicial para que la empresa sepa dónde está y hacia dónde continuar. Y que esa consultoría haga unas recomendaciones sobre los pasos inmediatos a seguir. Factor IT tiene esos servicios.
considero que hay muchas formas, cada empresa, no hay una fórmula general para todos, no, hay que saber cada empresa en qué nivel está y por dónde hay que atacar el tema de implementar gobierno de información e implementarlo de acuerdo a las necesidades y estrategia de la empresa. Perfecto, perfecto. No creo que pueda añadir nada más que lo que ha dicho Guille. Muy bien. Perdón, como última pregunta tendríamos, ¿cómo encontrar el aliado estratégico idóneo en asuntos tecnológicos? Alguien que pueda encontrar o fabricar una solución adecuada más allá de tratar de vender su producto. El cliente no entiende y no tiene cómo probar si lo que el asesor ofrece es cierto o si es lo adecuado. Difícil pregunta. Sí, claro. ¿Cómo encontrar el aliado estratégico idóneo? Creo que es similar a lo que respondía Guillermo anteriormente. No creo que exista una fórmula one size fits all, no creo. Creo que primero es entender hacia dónde vas, a qué camino es el tuyo, a qué punto quieres llegar. Y luego evaluar las posibilidades basado en lo que tú necesitas hacer y dónde quieres llegar, de lo que te ofrecen los consultores o vendedores de empresas afuera, ¿no? Por supuesto, no, empresas, no todas las empresas tienen todas las capacidades, algunas tienen más que otras, algunas cuestan más que otras, algunas se alían con otras, depende de si tú vas a traer a un consultor para que te haga una evaluación y luego se va, o si vas a traer a un consultor para que sea un partner, una pareja en un camino hacia adelante. Yo pienso que todos esos son elementos a considerar, ¿no? Pero bueno, mi respuesta también un poco, llevo 25 años trabajando en IBM y mi respuesta es un poco biased en ese sentido, ¿no? Yo quería complementar a Mario con esto, muchas veces, y efectivamente pasa, lo que dice Gloria en su pregunta pasa que siempre hay proveedores que ofrecen directamente el producto que quieren vender. Sí es muy, muy recomendable hacer una consultoría agnóstica para que le recomienden los pasos a seguir y las alternativas que haya para las diferentes soluciones, ¿sí? Por eso yo insisto siempre en comenzar por un tema de una consultoría que guíe un futuro y los pasos para llegar a una meta. Sí, también quisiera complementar un poco porque es una pregunta muy habitual en el día a día, ¿no, Felipe? Nuestros clientes nos preguntan, y en realidad lo que uno tiene que elegir es en realidad una empresa que esté contigo en todos los aspectos y que tenga la capacidad y la experiencia de haber hecho ya este tipo de trabajo anteriormente. Hoy una de las cosas que hacemos nosotros para apoyar en esto es hacer una de las cosas que dice Guillermo, es la consultoría inicial para conocer el nivel de madurez de las empresas y darle una guía paso a paso de cómo deberían seguir en el futuro, con su roadmap de gobierno de datos. Y adicionalmente, porque tenemos que entender que no solamente está considerada dentro del gobierno, tenemos que considerar nuestra arquitectura tecnológica y tenemos que también considerar un roadmap de crecimiento en nuestra arquitectura tecnológica. Y aquí también una pregunta para los panelistas, una pregunta que habitualmente la hacen los clientes, es, mira, por lo general a veces las iniciativas de gobierno van en paralelo a las iniciativas de gobierno de datos. Y a veces son áreas diferentes que no necesariamente están conversando entre ellas. ¿Cómo debería una empresa enfrentar una estrategia teniendo consideración que ambas necesitan tener, ¿cómo se llama?, logros en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo deberían ir convergiendo esas estrategias
la de Big Data y la de gobierno de datos. Pues yo te doy mi opinión. Yo pienso que la estrategia, lo primero que hay es que ir a la base, ¿no? El Big Data no significa abandonamos lo que hacíamos antes. Big Data significa big de todo. Big problems, big complications, por tanto, big governance. Es básico, ¿no? Yo pienso que los elementos son básicos. ¿Verdad? No debes, si asumimos que vamos a entrar en una era donde vamos a permitir, esta era de Big Data, donde nos permite tener acceso a todo el dato que necesitemos, sea del formato que sea, venga a la velocidad que venga. Claro está, y pienso que es importante que se haga desde un inicio, que solamente podemos tener acceso a ese dato si sabemos, controlamos quién es el dato, controlamos quién lo trae, qué características tiene, qué niveles de privacidad tiene algunos de esos elementos de ese dato que me permiten, que me obligan a que yo los tenga que enmascarar, por ejemplo. Es decir, cuando yo empiezo a responder a esas preguntas de forma indirecta, no le llames gobierno, pero lo que estás haciendo es gobierno. Cuando estás empezando a entender esas características de la calidad del dato, de la seguridad del dato, de lo que significa el dato, de quién es el dueño del dato, estás hablando de gobierno en la información, ¿no? Y entonces creo que es importante, y por eso decía que el dueño del gobierno, además de saber el gobierno, tiene que ser vendedor, evangelizador, educador, precisamente por esto, porque es que estamos hablando de gobierno, no se debe separar nunca Big Data Analytics y gobierno separados. Tienen que ir juntos mano a mano o no van, o no tienes ninguno de los dos, ¿no? Y si lo enfocas así desde un principio y tratas de establecer las expectativas del cliente desde un principio dentro de ese marco, pues llegas a estos componentes del gobierno. Quizás te enfocas al principio solo en la calidad del dato como elemento de gobierno. Quizás, o en la seguridad del dato como elemento de gobierno. Y no te enfocas en el ciclo de vida de la información, te estás enfocando en la calidad y en la seguridad, que quizás son los elementos que son más tangibles, ¿no? Y yo pienso que es esto, es crear la expectativa, educar, tener una metodología que te permita implementar esto. ¿Qué opinión? Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Y hay un tema muy importante y es que el gobierno de datos tiene que estar muy alineado, muy a la estrategia de la organización. Y ese es un tema fundamental. Por eso es que el gobierno de datos tiene que comenzar por arriba, tiene que venir de arriba. No se puede comenzar a hacer gobierno de datos de abajo hacia arriba en una organización. Tiene que venir de arriba hacia abajo. Gracias, Guillermo, Mario. Y bueno, como última pregunta, esta es para Mario, para cerrar. Nos preguntan, ¿cómo implementar la arquitectura de datos o gobierno de datos bajo un enfoque ágil? Antes era común hacer este tipo de soluciones en 1 o 2 años, cosa que ahora es poco aceptable. Sí. Repíteme la pregunta al principio, porque en la primera parte no entendí bien. ¿Cómo implementar la arquitectura de datos o gobierno de datos bajo un enfoque ágil? Antes era común hacer este tipo de soluciones en 1 o 2 años, cosa que ahora es poco aceptable. Ya, vale. Yo pienso que cómo hacerlo, bueno, primero no se puede hacer, no se puede boil the ocean, no puedes hacerlo todo de una sola vez, ¿no? Y durante mi presentación o a principio de la presentación decía que una forma eficaz, eficiente de dividir las tareas a ejecutar es utilizar iniciativas de negocio como impulso, como anclaje, ¿no? Pienso
que es crítico. Y volvemos, no podemos desligar ni la arquitectura ni el gobierno de la estrategia de negocio. Tienen que ir uno a uno. Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, empieza por una estrategia de negocio. Determina cuál es la estrategia de negocio que tiene la empresa, cuáles son los top 3, y de esos top 3, cuál es el que más influye, o el que más duele, o el que más cuesta. Un criterio que te ayude a establecer un cierto nivel de prioridad, ¿no? Y utilizas eso como anclaje, y de ahí empiezas a bajar a los componentes del dato, de arquitectura, de gobierno, de seguridad. Y por otro lado, tú tienes Factor IT, lo tiene IBM, tienes arquitecturas de referencia que te dice, este es el complejo de cosas. Pero de este complejo, basado en esta estrategia de negocio que yo voy a escoger, y la prioritaria, voy a utilizar en la primera ola, voy a hacer nada más este componente, este y este. Y es un proceso que tú estableces, utilizando estos artefactos de arquitecturas de referencia, de mejores prácticas, y utilizando el análisis y estos principios de el gobierno es el que me dicta dónde voy. Y si tengo 3, digo, de estas 3, ¿cuál es la más importante? Y don Guillermo tiene un dicho que yo siempre se lo emulo, que es, si todo es importante, nada es importante, ¿no? Sí. Exactamente. Si todo es importante, nada es importante. Y hay que enfocarse, como dices tú, en los famosos quick wins. Exacto. ¿Qué de esas recomendaciones me va a mejorar mi negocio, me va a disminuir los costos, me va a aumentar las ventas, me va a aumentar los ingresos? Esos quick wins son los que hacen exitosos cualquier proyecto de estos y no se vuelven unos proyectos de eternidades. Exactamente. Exactamente. También para comentar ahí, discúlpame Guillermo, Mario, el gobierno de datos viene a ser un programa, ¿verdad? Es una cosa que no es un proyecto que lo voy a abarcar y va a durar un año y después va a desaparecer, sino viene a ser una iniciativa que va a perdurar a través del tiempo. Entonces, como dice, una de las cosas más recomendables es iniciarlas con iniciativas que impacten el negocio, pero esto a través del tiempo y a través del año y los años se va a ir complementando y enriqueciendo con otras áreas que seguramente al principio no estaban gobernadas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, si bien para plantear y para iniciar un proyecto de gobierno tenemos que enfocarnos en esto, en iniciativas que realmente son iniciativas que cuestan y que tienen un peso al inicio, después tenemos que considerar que esto va a seguir a través del tiempo y vamos a ir agregando otras áreas y otro tipo de iniciativas que van a ser gobernadas también. Sí, yo te complementaría eso con que gobierno es una cultura organizacional. Correcto. La cultura de la organización. Cuando se montan eso, como va con gobierno, tiene que ir con una capa de gestión del cambio bien importante que nos permita que la gente se conviva con esta nueva forma de trabajar con los datos. Lo que decían en el webinar anterior, o sea, no basta con que el gerente general quiera hacer gobierno. En realidad, la organización en su conjunto debe entender lo que es gobierno y los beneficios que le va a entregar. ¿Sí? Y eso, y estamos ya hablando ¿cuántos? 20 o 30 minutos de gobierno, y eso es lo que viene a nuestro próximo webinar el próximo jueves. Va a estar, yo quisiera complementar igual un poco lo que ellos están hablando y del tema de cómo darle un poco más agilismo, porque yo recuerdo en mis tiempos antiguos, me tocó participar en proyectos gigantescos que demoraban 2 años y al final no eran 2 años, eran 3 años y medio, donde se gastaba mucho dinero y al final los resultados no necesariamente eran los esperados. Nosotros habitualmente a lo que apuntamos con las iniciativas de gobierno, considerando lo que dice Guille, lo que dice Mario, donde hay que buscar los quick wins, y todo esto apunta a que nosotros podamos focalizar mayormente los esfuerzos en la operativización del programa de gobierno. Y por eso, a lo que apuntamos nosotros, teniendo claro cuáles son los quick wins, cuáles son los casos de uso que vamos a implementar, y algún dominio específico, apuntamos a que en 3 o 4 meses nosotros ya podamos llevar a la práctica una parte del gobierno de datos. Podamos operativizar en 3 o 4 meses un programa de gobierno y tener ciertos resultados para comenzar a hacer funcionar este programa.
¿Mm? Entonces, nosotros igual tenemos una metodología que ha ido evolucionando y que la hemos probado en estos últimos 4 años, 5 años, con distintos clientes. Bueno, y el próximo webinar va a haber uno de los clientes que va a hablar específicamente de una operativización de programa de gobierno, que es justo lo que hemos estado conversando ahora, cómo hacerlo un poco más ágil, no esperar 1 año, 2 años a tener resultados, cómo lo puedo tener en 3 o 4 meses. Sí. Dando paso a eso también, el próximo jueves va a estar Transele, que es este cliente, va a estar Juan David Aristizábal también hablando un poco más de innovación y de gobierno, y seguramente va a estar unido también a la cadena de nosotros Mario Melgarejo, que es uno de nuestros consultores que tiene amplia experiencia en temas de gobierno y está certificado por el Data Management International, ¿okay? Que viene a trabajar en proyectos de gobierno en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Perú. Entonces, yo creo que nos pasamos un poco de tiempo. No sé, muchas gracias de nuevo Mario y Guillermo. Creo que ha sido súper bueno, súper rico, enriquecedor esta charla con ustedes. Gracias, Pato. Es difícil tenerlo a ellos dos ahí, sobre todo juntos, que son muy buenos amigos también y amigos nuestros. Es difícil tenerlos, pero es enriquecedor y para nosotros es un privilegio contar con ustedes y hacer que la gente en realidad en Latinoamérica pueda oír de su boca los casos de éxito y cómo llevar adelante todo este tipo de iniciativas. A ustedes muchas gracias por la organización y la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron también, a todos los que están conectados. Cualquier duda, consulta, nosotros, adicional a esto, vamos a publicar este webinar prontamente. Yo creo que ya mañana vamos a estar publicándolo para que lo puedan compartir con la gente, con las personas que no pudieron participar. Y bueno, a todos los conocidos y a todas las personas interesadas, muy agradecidos y muy contentos por la concurrencia. Porfa, que no se olviden de llenar la encuesta que aparece ahora al final, y con eso nos podemos comunicar con ustedes, mandarle información y todo lo que sea necesario. No se vayan sin la encuesta, por favor. Mira, ahora va a aparecer. 1, 2, 3. No apareció. Bueno, Guille. Gracias a todos. Damos por finalizado el seminario. Muchas gracias. Gracias.